El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La poderosa palabra del Señor estará en Mateo capítulo 22, versículos del 15 al 22. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. El contexto de este pasaje está hablando de la última semana que Jesucristo estuvo en la tierra, antes de ser crucificado. Pero desde que empezó su ministerio nunca tuvo tanta posición como en sus últimos días sobre la tierra, porque desde que inició el trabajo en los negocios de su padre, empezó a enseñar verdad. La luz había venido y empezó por Capernaum. Dice Mateo capítulo 4, versículos del 13 al 17. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y empezó sanando, echando fuera a los demonios y haciendo muchos milagros. Y cada vez más Jesús se hacía más conocido. Pero ¿cuándo es que los fariseos y otros grupos religiosos empezaron a detestar con más fuerza a Jesús? Cuando dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Veamos Mateo capítulo 9, versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Es decir, para los fariseos, el aceptar que Jesús podía perdonar pecado significaba que Él era Dios, y Dios estaba al frente de ellos. La palabra estaba redarguyéndolos que se vean a sí mismos. Estos religiosos pensaban que ellos eran superiores a los demás. Ellos pensaban que ellos no tenían pecado en sí. Y cuando Jesús les hizo ver que Él tenía la autoridad para perdonar pecados, era algo que ellos no tolerarían. Por eso es que, aunque la evidencia estaba delante de ellos no podían aceptar que ellos eran pecadores. Estos religiosos decían: ¿quién le dio autoridad a este hombre? Y empezaron a calumniarle, en Mateo capítulo 9, versículo 34. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Jesucristo entonces, sabiendo los pensamientos de ellos, es decir, lo que ellos eran, porque dice la palabra en Proverbios capítulo 23, versículo 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque teniendo las escrituras nunca hizo efecto en ellos. Ellos sentían que lo que Jesús decía era verdad. Ellos sentían en su corazón, porque la palabra discierne lo más oculto, pero aún así ellos lo atacaban a la persona de Jesús. El Señor respondió en Mateo capítulo 12, versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Y como la verdad duele, cambiaron el tema respondiendo en Mateo capítulo 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Eso era lo que a ellos les emocionaba, no les interesaba la verdad para que produzca un cambio en sus vidas. Luego de esto ocurrió lo de la entrada de Jesús a Jerusalén en su última semana, donde purificó el templo. Dice Mateo capítulo 21, versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo,
y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Fue así que los religiosos comenzaron a cuestionarle, no por la duda que tenían ellos, sino que cada vez más el Espíritu les estaba redarguyendo. Veamos Mateo capítulo 21, versículos del 23 al 27. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Algo que debemos entender o que debemos aprender de esto último es que preguntar al Señor tiene su inconveniente. Debe haber un compromiso de que verdaderamente deseamos su revelación para crecer. Aquí le preguntaron con qué autoridad haces estas cosas, y él les dijo, yo les hago otra pregunta. Si tú me contestas, yo te contesto con qué autoridad tengo. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Qué respondieron? No sabemos. Y Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Es como si les dijera, el que nada sabe, nada tiene. Te vas a quedar como estabas, no te vas a enterar de con qué autoridad hago yo estas cosas. Es decir, con Jesucristo o te comprometes a conocerlo en tu vida diaria o no vas a recibir revelación. Eso de sacar la información, de aprovecharte de él y una serie de cosas no funciona. Es decir, si no me comprometo con él, lo más seguro es que yo no me entere de las cosas. Por eso que a veces oramos a Dios, preguntamos, pedimos, le decimos, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y no hay respuesta ninguna, o a veces preguntas al Señor y te responde de tal manera que tú dices, no tiene nada que ver con lo que yo le he pedido. Sí tiene mucho que ver, siempre tiene que ver, sino que hay que meditarlo y revisarlo. Es decir, los religiosos de aquella época no percibían la autoridad de Jesucristo porque ellos no estaban viviendo la palabra. Porque todo es espiritual. El Padre envió la palabra para que ayudara a cambiar las vidas de los que se sometían a aquella autoridad. Pero estos religiosos no sabían nada de esto. Es decir, si un niño que va a la escuela y no ha aprendido la suma, ¿qué sentido tiene darle ejercicios de raíces cuadradas? Pero aún así Jesús le explica con peras y manzanas y le dice en la parábola de los dos hijos, en Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 32. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. La clave está en que el primero después de negarse se arrepintió y fue, en cambio el segundo ni fue ni se arrepintió. Después nuestro Señor Jesucristo les da otra parábola, la de los labradores malvados, quienes debieron labrar sus corazones y las de sus discípulos, pero como ellos ni siquiera les habían arrepentido, ¿qué podían labrar? Y si no labras, ¿qué fruto puedes sacar? Fue así que el padre de familia envió a sus siervos para que recibiesen sus frutos, pero a estos mataron y también al hijo. Entonces les preguntó Jesús en Mateo capítulo 21, versículos del 40 al 46. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros,
y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que creyere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenían por profeta. Todos estos frutos es para ir acercándonos a la imagen de Jesús, ser revestidos de él. Dice Romanos capítulo 13, versículo 14, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y esta vestimenta es para ir a la fiesta de bodas. Si no, algún día el rey nos preguntará, como le preguntó a un hombre en Mateo capítulo 22, versículos del 12 al 14, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces fue así como estos grupos religiosos se daban cuenta que hablaba de ellos. Empezaron entonces a cuestionarle para pillarle en algo y poder acusarle y desacreditarle, especialmente de su autoridad. Esa es la idea central. Por eso la cosa va de autoridad de gobierno. Dicho esto, empecemos con la historia que tenemos aquí, en el versículo 15 de nuestro texto principal. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Eso pasa también con los verdaderos seguidores de Jesucristo, tanto en la iglesia como en el mundo. Cuando ven que un hermano está caminando en justicia, tratan de desestabilizarlo, de sorprenderle en alguna palabra o hecho. Versículo 16 de nuestro pasaje. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Ven aquí, ¿quiénes se juntan para desacreditarle? Los discípulos de los fariseos con los herodianos. Y entre ellos no se toleraban. Los fariseos, como no se llevaban bien con los herodianos, envían a sus discípulos a los más jóvenes. ¿No se parece un poco a lo que se vive un poco en las iglesias, donde los religiosos no se llevan con los que están a favor de los que están gobernando, entre comillas, las iglesias físicas? Así, en estos tiempos, los fariseos eran el grupo más importante en ese momento, y su tema era la ley, pero de forma legalista. Y los herodianos eran todos aquellos que respaldaban al rey Herodes y al gobierno romano local. Ahora, se juntan aquí para ir en contra de Jesucristo. Esto plantea una cosa interesante que lo vas a ver en el comportamiento humano. Cuando dos personas antagónicas se juntan, siempre tienen normalmente un fin que casi siempre es hacer daño. Por ejemplo, dos hermanos de una iglesia que aparentemente no están de acuerdo en nada, ni siquiera culturalmente, resulta que hay algo que no están de acuerdo en su iglesia y se juntan para luchar en contra del tema. Eso tiene siempre una motivación, un enfoque malo. Por ejemplo, cuando tengamos la tentación de no estar de acuerdo con un hermano, pero nos aliamos con ese hermano para desbancar a otro hermano, eso de por sí ya es malo. Entonces, estos dos grupos se juntan y vean que la pregunta no es improvisada. No es que se les acaba de ocurrir y decir: si me ocurre preguntar algo a ver si Jesucristo me aclara esto. No. Ellos ya han maquinado anteriormente todo el asunto. Ahora, antes de hacerle la pregunta crucial, lo halagan, lo lisonjean, diciéndoles: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Primeramente, aquí los religiosos, aunque querían ser agradables con sus palabras, estaban equivocados, porque Jesucristo no era amante de la verdad, sino que Él es la verdad. Segundo, ellos en su interior sabían que lo que Jesucristo enseñaba era el camino verdadero para llegar a Dios Padre. Tercero, al decir: no te cuides de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, indicaba que ellos sí se cuidaban y sí miraban la apariencia de los hombres. Dice Mateo capítulo 12, versículos del 36 al 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dicho sea de paso, lisonjear es una palabra que, según el diccionario, dice alabar hipócrita e interesadamente a una persona para conseguir un favor o para ganar su voluntad, algo que es contra la palabra de Dios. Dice Jeremías capítulo 23, versículo 32.
He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo, con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Versículo 17 de nuestro texto base. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Si meditan, la pregunta realmente es buena, una trampa bien ideada, y Jesucristo tiene que pronunciarse. Depende cómo Él se pronuncie, así va a poner el dedo en quien tiene la culpa de esta situación, con respecto a ellos. Ahora bien, el tributo del que se está hablando es un censo que lo impuso Roma, años atrás antes de Cristo, y lo tienen que pagar todos a excepción de niños y ancianos. Es decir, no es un tributo como el tema de pagar impuestos por vender y cosas así. Eso lo aceptaría Israel. Si tenían que pagar por tener un negocio y vender algo, se entendía porque sacaban un beneficio. Pero este tributo o impuesto, no. Si eras ciudadano de Israel, tenías que dar. Con lo cual parece ser un tanto injusto esta imposición. Entonces la pregunta empieza, ¿es lícito? Es decir, ¿es conforme a la ley? ¿Lo permite la ley nuestra dar tributo a César? ¿Sí o no? No te dan mucho para explayarte, es decir, no te dan mucho espacio para que te expliques. No, la respuesta debe ser sí o no. La pregunta es una trampa buenísima. Estos grupos religiosos querían sorprenderle en algo que haga o algo que diga mal para acusarle o derechamente matarle. Dice Lucas capítulo 19, versículo 47. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. ¿Lo ven? La idea era darle muerte. Procuraban matarle, pero no dándole con una espada, no directamente, porque se cuidaban mucho de la ley y de los hombres, sino que querían entregarle al procurador. De ahí que la pregunta es capciosa y muy buena. Tenía un trasfondo malicioso, no de aprendizaje y de querer sacar conocimiento. Ahora, si Jesús responde que sí, es lícito dar tributo al César, ¿qué puede pasarle? Para empezar, pierde todo prestigio del pueblo, que es además lo que ellos quieren, que pierda la autoridad. Eso también pasa con muchos hijos genuinos de Dios en las iglesias, que hacen las cosas según los mandamientos del Padre, y hay repudio en contra de ellos, y de hacerles que pierdan la autoridad en cuanto a la verdad. Hay calumnias, envidias, porque los opositores ponen el enfoque en la forma de vida aquí abajo en la tierra, y no en la de los cielos. Y Dios lo dispuso así después de la caída del hombre, que nada suplirá el hambre que el alma humana tiene, sino solo Él. Dice Eclesiastés capítulo 1, versículos del 14 al 15. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Refiriéndose a los deseos carnales, nuestros pasos se pueden enderezar, pero no nuestro deseo del cuerpo. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Aquí habla de que la creación fue sometida a vanidad por parte de Dios. Esta palabra vanidad significa que es fugaz y temporal, que es como un vapor. Y lo otro es que es sin sentido, sin importancia. Ahora, volviendo a nuestro tema, si Jesucristo dice que si se debe dar tributo, entonces perderá autoridad. Y si dice que no, ¿cuál es el problema? Acusado de sedición, se lo llevan a los romanos y ya lo tienen sentenciado. Es decir, diga lo que diga, no hay escapatoria. ¿Te has visto tú en estas situaciones así, donde no tienes escapatoria? Así es el tema de dar. Cuando tú das tiempo, ayuda, hasta un abrazo sincero, abres un siglo. También funciona con las cosas negativas que damos. Siembra y cosecha. ¿Qué debe hacer el maestro? Si da al César, abre un siglo donde pierde la autoridad. Si no da al César, abre un siglo donde lo llevan a los tribunales y le van a juzgar, sí o sí. Se las traían estos religiosos. Ellos tenían una forma propia de hacer justicia. Enseguida venían y juicio y culpable. Versículo 18 del pasaje que estamos tratando. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Qué les está diciendo? En otras palabras, les está diciendo, esto no es una jugada legal. Jesucristo sabía lo que era la cosa. Es como si les dijera, no están jugando legalmente.
Ustedes no me están preguntando porque queréis saber. Ustedes son unos hipócritas. Estáis hablando una cosa, pero estáis sintiendo otra. Estáis teniendo otra en vuestro corazón. Yo estoy consciente de eso. A pesar de eso, voy a jugar la partida y además la vais a perder vosotros. Estamos hablando del que es la sabiduría personificada. Versículo 19. Mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Ahora, aquí algo revelador. Del momento que ellos acaban de sacar la moneda, ya están vendidos, porque él, como se ve, no tiene la moneda. En el momento que sacan la moneda, ya están perdidos, ya han entrado en el juego. Ya hagan lo que hagan, han sido vencidos. Ahora, ¿qué inscripción llevaba la moneda? Como se sabe, la moneda llevaba la cara de Tiberius, y con una inscripción que decía: Tiberius César Augusto, hijo del divino Augusto, supremo sacerdote. Para los romanos, el César era Dios. Todo eso estaba en la moneda. Ahora bien, mediten. ¿Dónde están? En el templo. La ley prohíbe idolatría, y ellos están con una imagen idólatra en el templo. Dice Deuteronomio capítulo 5, versículos del 6 al 10. Yo soy Jehová tu Dios, porque te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de alguna cosa de arriba en los cielos ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Espiritualmente, esto quiere decir que nosotros, como templo de Dios, debemos estar llenos de Él y de ninguna otra imagen, otra forma de ser. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículos del 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros estáis, santo es. Entonces los religiosos estaban con una imagen idólatra en el templo y sacaron la moneda y la mostraron. Lo que están diciendo es: yo soy un idólatra. Ven la jugada, ya están perdidos. Hagan lo que hagan, ya están perdidos. Versículos 20 y 21 en nuestro texto principal. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Es decir, Jesucristo ahora les pregunta: muy bien, ya que tienen la moneda a la mano, dime de quién es la inscripción y la moneda. ¿Y qué es lo que dicen? Del César. Pues si es del César, dad a César lo que es del César. ¡Qué habilidad! ¿Ven la habilidad? Y hasta económicamente es así. Recuerden cómo se imprimen las monedas. Lo hace un gobierno y le pertenece al gobierno. La moneda sale del gobierno, circula por todos nosotros que pagamos un precio por esa moneda y hacemos transacciones para volver por donde salió, al gobierno, que es suya, le pertenece. Nuestro Señor Jesucristo le está diciendo: esa moneda va a volver a su origen, al César, quien ha dado autoridad de imprimirla. La palabra que está usando es de propiedad. Les habla del sistema que están viviendo, que están teniendo. Ahora les añade algo que ellos no han preguntado: y dadle a Dios lo que es de Dios. Esto se pone interesante. Jesucristo está enseñando ahora de otro sistema, del sistema del reino de los cielos. Jesucristo no vino a instaurar un sistema humano, Él no vino a poner un reinado humano. A veces lo confundimos y queremos luchar en ese ámbito. No es nuestro ámbito. Es lícito naturalmente porque estamos aquí, porque pertenecemos a este sistema, pero no somos de aquí. Dice Filipenses capítulo 3, versículos del 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es como un embajador que puede estar en otro país ejerciendo los deberes como persona y puede respetar la forma como se vive en dicho país, pero dicho embajador tiene que atender los asuntos de interés estatal del país que representa y ante el cual está acreditado. Y el lugar, la embajada, tiene inmunidad diplomática y pertenece al país que él representa. Así también el reino de Dios tiene otra moneda acuñada, distinta, con otra inscripción distinta. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, refiriéndose a Jesucristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, el Cristo, el Verbo que bajó para dotarnos de poder en su Espíritu con su palabra, bajó y entra en aquellos que creen para que se convierten cada vez más a la imagen de su Hijo y vuelvan al Padre. Ese es el propósito. Dice Isaías capítulo 55 versículo 11: Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual le envié. En otras palabras les está diciendo: estáis fuera del reino, estáis hablando de autoridad, me estáis queriendo quitar la autoridad, cuando en ustedes no hay autoridad, porque tienen llenas otras inscripciones en su corazón. Todo ser humano debería de llevar su imagen. Dice Génesis capítulo 1 versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, a imagen y semejanza de Dios. Evidentemente la perdimos por el pecado, pero la hemos recuperado en Cristo. Ahora, sabemos evidentemente que a Dios le pertenece todo. Salmos 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Es decir, a Dios le pertenece todo, pero aún así, incluso bíblicamente, a veces nos hace resaltar y ver qué cosas Él demanda. Y si yo no sé lo que Él está pidiendo, difícilmente voy a poder entrar en el sistema del reino de Dios y darle a Él lo que es de Él. Todo lo que voy a vivir es el sistema del César, y que ellos nos piden confesados. Entonces, ¿qué es lo que hay que darle a Dios? En Mateo 23, Jesús acusa a los escribas y fariseos. De aquí vamos a sacar lo opuesto de lo que les dice. Primero, obediencia y practicar lo que nos dice. Mateo 23 del 3 al 4. Después, hacerlo para Él, no para los hombres. Mateo 23 del 5 al 10. Luego, enseñar a las almas de Dios. Mateo 23 del 13 al 15. Primero es ser para luego hacer. Mateo 23 del 16 al 22. Dar por Él y para Él. Justicia, misericordia y fe. Mateo 23, 23. Tener un templo limpio para Él. Mateo 23 del 25 al 28. Para terminar, vamos con el versículo 22 de nuestro texto principal. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Pese a todo, a que dentro de ellos la palabra los redarguía, porque dice Hebreos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pese a todo, ellos no se arrepintieron para dejar su mal camino, sino que se fueron. Amén.